Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañes en una emisión más del programa Enlace Social. Mi nombre es Otto René Cáceres y te estaré acompañando los siguientes minutos aquí a través de los micrófonos del Laboratorio de Análisis Social Estratégico LACE. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a estar hablando sobre la osteoartritis como un problema de salud pública, y para hablar de este tema me acompañan en el estudio la maestra Laura Watson, usted ya la conoce, la maestra Diana, la licenciada, casi licenciada, perdón, Diana Jiménez, la también casi licenciada Margarita Maldonado y el médico Marco Antonio Ramos. Chicos, bienvenidos. Muy buen día, ¿cómo estamos? Pues entiendo que están presentando una investigación, ¿no?, para titularse en la licenciatura sobre la osteoartritis como un problema de salud pública. Así es. ¿Cómo se maneja esto? Bueno, el experto, el doctor Marco, nos va a explicar un poquito sobre la cuestión médica para poder de ahí empezar a exponer cuál es la problemática social que se vive cuando se tiene este padecimiento. Ok, doctor, ¿qué es la osteoartritis? Ok, la osteoartritis es un conjunto de problemas que se van a reunir para dar principalmente dolor en articulaciones. La mayoría de nosotros tenemos durante el transcurso de nuestra vida accidentes, tenemos condiciones sociales de vida y todo lo demás. Y el punto crítico de todo esto es que muchas veces no le hacemos caso a todo este conjunto de factores hasta que ya es demasiado tarde. La osteoartritis básicamente lo que va a conjuntar es un proceso inflamatorio de las articulaciones que va a transcurrir un tiempo X a lo largo del tiempo, y que hay dos factores importantes: el factor inflamatorio, y aparte de él va a haber un factor en el cual participan radicales libres. Eso básicamente lo que va a hacer es destruir la matriz del cartílago articular, y estamos hablando de las articulaciones de carga: tobillo, rodilla, cadera, columna, claro, y adicional las manos y los pies. Oigan, ¿en los codos también puede darse? Sí, pero es menos frecuente. Básicamente es en extremidades, claro, en las articulaciones de carga. Okay. Y entonces, cuando nosotros tenemos un proceso degenerativo articular, el tratamiento básicamente cuando nosotros captamos a los pacientes es cuando ya es muy tarde. El paciente va a tener dolor, va a tener rigidez, va a limitar sus actividades, y es cuando nos viene a ver. ¿Cuál es el índice de edad por el que se da esto, más o menos? Nosotros tenemos dos factores aquí: la obesidad, índices de masa corporal superior a 30, y adicional a eso, edad mayor de 40 años. Pero tengo otro factor en contra. Como la diabetes y la hipertensión, cuando nosotros tenemos una carga familiar, antes en promedio se presentaba a los 40 años. Pero ahora estamos teniendo personas de 35, 30, 25 años que ya tienen diabetes e hipertensión. Claro, hay gente muy joven. Gente muy joven. Y entonces el problema es que nadie les hace caso. Entonces, oye, ¿y tú eres diabético y tú eres hipertenso? No lo sé en realidad. Y entonces el problema que viene sobre todo esto es que la persona no acude al médico en forma temprana. O sea, le duele, pero se toman el analgésico, se toman la glucosamina, se toman un conjunto de situaciones. Hasta que me duele bien voy. Pero exactamente, mientras me permita mi vida diaria, no le hago caso y no voy al médico. Entonces, la parte preventiva de todo esto es una cultura que se tiene que empezar por los médicos. Crear una cultura ortopédica en el médico general, y que esto se pueda empezar a extender. La segunda parte es que cuando ya la enfermedad se encuentra establecida, el único tratamiento que tengo hoy en día se llama prótesis total, de cadera, de rodilla, procedimientos que son aparte de invasivos, caros, y que le van a modificar la estructura a todo el núcleo familiar alrededor de una persona. Claro, entiendo que entonces no tiene cura, es degenerativo y se va degenerando cada vez más y más y más. Así es. Actualmente se está estudiando, por ejemplo, factores de crecimiento derivados de plaquetas, células madre, pero eso está en pañales. Ok. Entonces no existe una alternativa real que pueda dar una solución adecuada, y el implante lo único que nos va a hacer es quitar el dolor y permitir movilidad. Se acabó. Si usted se dedica a cargar, si usted se dedica a otro tipo de actividad, no puede regresar a ella. Bueno, ¿y de qué va a trabajar? Eso es terrible, sí, ¿no? Sí, y aquí es donde entra la otra parte, ¿no? Porque, la parte social. Es la parte social, por supuesto, porque entonces, si desde edades muy tempranas, 25, 30 años, te empieza a dar esto, bueno, evidentemente es un problema de salud pública, debe ser, así como otras enfermedades, ¿no? ¿Cómo es esto? En la investigación que estamos haciendo, queremos que el primer nivel de atención médica
que se consta de los centros de salud y las clínicas médico-familiares que maneja sector salud, sean los principales en detectar esta problemática, que muchos desconocen porque realmente piensan que es una enfermedad que se da a edad de la vejez, cuando no, cuando también las personas que hacemos ejercicio o que tenemos el problema de obesidad se va a desencadenar mucho más rápido. Entonces lo que queremos es que las clínicas de primer nivel sean las primeras que atiendan este problema, porque se supone que es donde se identifican los problemas antes de que pasen a un segundo o tercer nivel, que son los hospitales, que de hecho la problemática que tienen los hospitales es que ya se encuentran saturados los servicios médicos. Claro. Eso es lo que también queremos evitar. Pero para que ello suceda, nosotros en nuestra investigación estamos proponiendo que se vea desde la medicina preventiva. Es decir, los médicos, nosotros como pacientes, cuando vamos al doctor que referimos dolor, que referimos que no podemos caminar, es porque la enfermedad ya está avanzada. El cartílago ya se desgastó, ya no puedo caminar, ya siento que me truenan las rodillas, claro, sí. Y demás, ¿no? Entonces, esa parte ya es avanzada, eso ya requiere un segundo nivel de atención. Lo que nosotros estamos trabajando es que sea a través de la medicina preventiva, es decir, informar al paciente desde... al público en general, ¿no? En este caso, al paciente, ¿no? Porque es el que va a consulta. Pero sí, es informarles desde cómo tienen que detectarlo, en este caso las guías clínicas que tienen. Básicamente es quitarles los factores de riesgo, que sería la parte importante de todo esto. Para eso hay que crear una cultura de salud, ¿no? O sea, decir que la gente que tenga o empiece a sentir algo, diga, bueno, acuda con el médico. Y extraño, entonces, ¿no? El manejo ahí podría ser el enfoque preventivo, un analgésico antiinflamatorio, pero no en forma aislada, sino dar un esquema de tratamiento, un antioxidante, más aparte medidas generales que a veces son más importantes: reposo, hielo, compresión, elevación. Y después de que se ha quitado la fase aguda del proceso inflamatorio, entonces meterlos a un esquema en el cual, si los bajo de peso, si les quito factores de riesgo, entonces puedo tener una expectativa de vida mayor para la articulación. Claro. Oiga, esto suena muy bien, pero aquí mi experta en políticas públicas, ¿es factible? Porque eso implica, bueno, una carga al erario, ¿no? O sea, se tiene que desembolsar recursos para llevar a cabo una política pública. ¿Es factible? Por ejemplo, podemos decir el cáncer, y decir, oye, pues es que el cáncer es horrible, bueno, pero sí también la osteoartritis, o sea, sí. ¿Es factible? De hecho, el gobierno ya está observando estas enfermedades que se pensarían que son de los adultos mayores, pero ya les está viendo como ese gran problema que tiene salud pública, justamente porque el grueso de la población, bueno, se va a invertir la pirámide poblacional. Ahorita todos los que estamos jóvenes somos un grueso, y después va a haber mucho más adulto mayor que jóvenes. Entonces, tú como gobierno, ¿cómo vas a solventar tantas enfermedades? El cáncer, la osteoartritis, diabetes, hipertensión. Sí, la obesidad. Es de verdad, tú lo decías, no se puede. No, es imposible que tú atiendas todas las enfermedades. Entonces, ya están empezando esas medidas a observarse desde la preventiva, la medicina preventiva. Campaña que vemos del mídete, muévete. Chécate, mídete, muévete. Chécate, mídete, muévete, que ya lo tenemos todos, la cancioncita. Pues justamente viene de ahí, porque ya vieron que la diabetes, que es una también enfermedad muy cara, que también son de los adultos mayores, la mayoría tiene diabetes, ya se está empezando a ver esta prevención. El problema que tiene la osteoartritis, lo platicábamos fuera del aire, es justamente que ni siquiera está contemplado como una enfermedad. Entonces, para que pueda entrar en una agenda de gobierno, primero tiene que estar en la conciencia social, porque en la medida en la que nosotros empecemos a ver qué tantos problemas trae la osteoartritis, es en la medida en la que nosotros vamos a poderlo meter en la agenda en la agenda del gobierno, y él pueda ya empezar a poner los programas de prevención de salud, porque nosotros pensamos en osteoartritis, nada más pensamos en que se van a deformar las manitas. Y siempre dicen, es que las abuelitas porque lavaban los trastes y luego planchaban, y entonces yo no lavo, yo no plancho porque yo no soy ama de casa, entonces pues ya la hice. O no me voy a meter a la alberga. Entonces realmente no conocemos ni factores de riesgo, no tenemos una cultura en la enfermedad, y entonces no podemos atacar algo que no conocemos. Ese es el gran problema, no podemos atacar algo que no conocemos. Entonces, hasta que llegó el problema de diabetes y dijeron, a ver,
¿cuál es el problema de la diabetes? Es que va a haber personas que van a necesitar cirugías, va a haber personas que necesitan medicamentos muy caros. Entonces sí es un problema, entonces sí voy y lo pongo en la agenda. Pero hay que ponerlo antes de que sea demasiado tarde. Pero ese es el justamente asunto, ese claro. es el asunto, ¿no? empezar a conocer cuáles son las implicaciones, sobre todo en términos de dinero, porque ya, cuando comentábamos acerca de las cirugías en cuánto estaban, ya uno dice, híjole, estaban comentando que 150,000 pesos una cirugía articular de reemplazo. Oiga, cuídese porque pues, sale caro, Sí, ¿no? sale caro enfermarse. Pero esos son costos directos. Si evaluamos todos los costos indirectos que tiene el paciente desde que tiene el inicio de la enfermedad, se opera, sale de cirugía, regresa a su casa y se reinserta a su actividad social y todo lo que le cuesta a su pareja, a su hijo. Sí, al todo, núcleo familiar. Se estima que son 2 millones de pesos por paciente en pérdidas. Imagínate, entonces, hasta que no se ve esa cifra que ya nos brinca, es cuando el gobierno dice, sí me van a salir caritos. Ya si tienen 3, 4 ya van a salir caritos. Entonces tú no lo vas a hacer una política. Porque además te va a llevar a la discapacidad. Ajá, exactamente, ese es o sea, el impacto más tú fuerte puedes que tiene la invertirle enfermedad. tus implantes y demás, pero en un tiempo determinado, ya siendo adulto mayor, 65 y más, ya vas a tener discapacidad. En algunos casos ya no te vas a poder mover. Y el otro asunto es que ahorita existen los programas sociales y insiste, yo me puedo jubilar, hoy. ¿Qué va a pasar cuando ocurra la inversión de la pirámide poblacional y entonces yo ya no tenga una seguridad social y yo tenga que seguirme manteniendo por mi misma fuerza de trabajo, lo que se está promoviendo ahorita, ¿no? Sé empresario, sé emprendedor, claro, sí. Diseña tu propia herramienta de trabajo porque no va a haber quien te la dé. Y entonces cuando tienes un problema que te limita, entonces ¿qué vamos a hacer con toda esa persona, su núcleo familiar? Porque a pesar de que tengan 70, 80 años, van a tener que seguir trabajando. Exacto. Y entonces son expectativas que de repente sí nos caen como un balde de agua fría. Pero el momento de hacer planeación y prospectiva es ahorita. Exacto, es en este momento. Porque aparte pensaríamos que les va a dar una enfermedad nada más, pero después vamos a hacer, pero no estamos exentos de más, entonces son 2 millones nada más en una porque puedes tener un montón de cosas, osteoartritis, diabetes, hipertensión, dislipidemias. ¿Cuánto vas a gastar tú? O sea, en unos años en enfermedades. Claro. Además el perfil epidemiológico ya cambió. Las enfermedades antiguas ya no están, están estas crónico-degenerativas, que es donde entra la osteoartritis, el cáncer, la hipertensión, la diabetes. Y lo que te dicen muchas veces es las infectocontagiosas ya las resolvimos, y no es cierto. Todavía ahorita tenemos problema de infectocontagiosas y ya se agregaron las crónico-degenerativas. Están trabajando a la par, ¿no? Están trabajando a la par. Y entonces la pregunta aquí es, ¿vale la pena hacer una política pública o no vale la pena hacer una política pública y tomar otra estrategia que nos resuelva el problema real? Oiga, ¿qué resultados arroja de la investigación, por cierto? Sí, bueno, son cosas muy importantes porque el gobierno no se está dando cuenta que sí le está dando una calidad de vida al paciente, pero a la vez, o sea, ¿qué pretende? Que la persona, se vaya. Hay 2 políticas públicas que maneja el gobierno, que son la ayuda de los discapacitados y que es algunas clínicas que manejan el tratamiento del dolor, por ejemplo las clínicas del dolor, que así las llaman, y en los primer nivel de atención son las clínicas de crónico-degenerativas. Pero nos hemos dado cuenta que ninguna de ellas maneja en específico esta problemática. Lo que pasa es que ahí voy a meter un poquito mi cuchara. Al gobierno a veces nos les funciona más las políticas públicas en las que se vea cuántas sillas repartí que la preventiva. O sea, siempre te va a resultar mejor para el gobierno, le resulta mejor tener una política pública en la que yo pueda mostrar cuántas sillas di, cuántos no sé cuál que tengan la discapacidad, pero imagino que debe tener también estos accesos para las personas. Pero ya es posterior, o sea, no estamos previniendo. Entonces, pero dicen, pues de prevenir, pues ¿qué puedo hacer? Entonces, como son de esas en las que no se puede medir tanto los resultados porque al final son preventivas, no puedes saber lo que no va a suceder. Entonces dicen, pues mejor apostamos por las que cuando ya pasó, te regalo las sillas, entonces ya mejor voy preparando las sillas para cuando todos estén discapacitados les regalo. Entonces fíjate, para el 2030, para el 2020 se está calculando que se tiene el 11.2 de adultos mayores. Para el 2050 se va a tener el 25.3, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que si éramos 11 millones, por hacer una cifra cerrada,
para el 2050 van a ser 25 millones de adultos mayores posibles candidatos a osteoartritis. Es un mundo de gente, ¿no? Claro. O sea, Pero el Y asunto atiéndelos a es todos, pues. capacidad hospitalaria en segundo y tercer nivel de atención, capacidad para atender padecimientos crónicos en primer nivel de Ujú. atención, no va a haber. claro. Entonces, ¿para dónde se dirige entonces la salud pública en México para planear ese futuro y que entonces se puedan crear estrategias para que no lleguemos a ese momento de crisis? Nos va a pasar lo que en Argentina, lo que está pasando ahorita en Bolivia, en donde las políticas públicas realmente no han sido la panacea, no están resolviendo absolutamente todos los problemas sociales, pero tampoco hay alternativas. No hay quien diga, oye, tenemos otra cosa que ofrecer. Claro. Entonces, el momento hoy es capacitación, es prevención, Sí. no tratamiento. Porque en el momento en que yo estoy dando tratamiento es porque ya perdí un paciente. Es lo que decía Laura, por supuesto. O sea, ya tienes la enfermedad, te vas a dar la silla, ¿no? No, Insisto en sí. lo que tú dices, ¿no? Y en lo que plantea la investigación, que es Sí. la prevención, Sí. ¿no? Sí, O es sea, lo que tiene que no ser. importa si no te duele, ve a ver, ¿no? Si tienes algo. Pero entonces privilegia tu calidad de vida. Y la otra situación es a futuro, entonces tú, ok, yo quiero tener buena calidad de vida, quiero ser autosustentable, quiero tener trabajo. Pues entonces hay que ir a la atención el día de hoy. Claro, es integral, ¿no? O sea, Claro, Esto ese sería lo ideal, ¿no? Prevenir. Y es que desgraciadamente no tenemos una cultura de prevención en nada, o sea, en nada, no nada más en la salud, también en la economía no tenemos una cultura de prevención, pero justamente esas investigaciones que yo aplaudo mucho sirven para eso, para que empiecen a poner pues el los focos foco rojos, ¿no? decir, Ajá. aguas aquí porque es un problema, estamos pensando en la economía, en el agua, pero también la salud está también ya diciendo que Y va a afectar tu va a economía afectar y te va a afectar Claro. el estilo de y vida. yo, por ejemplo, yo aplaudo mucho que se hagan ese tipo de investigaciones porque ya entran los especialistas de ese ramo, entran a las políticas públicas, porque yo como hacedor de políticas públicas yo puedo decir, ¿qué problema está mal? Pero yo no sé, o sea, yo de salud les decía, yo no sé nada, entonces yo digo, pues ¿qué problema les aquejará? Pues entonces nada, los que se ven, pero ya Claro. cuando te acercas a los expertos y te platican, mira, este problema te puede traer esto y esto y esto y esto, tú ya empiezas a voltearlos a ver y lo ideal sería que estuvieran trabajando tanto un hacedor de política pública como un experto que pueda decir, mira, esto se puede manejar, así se puede manejar, porque de lo contrario, pues yo soy buenísima en la implementación, en todo eso, pero no sé del tema, entonces yo puedo decir, pues se resuelve Exacto. con sillas, ¿no? Les parece sillas, sí, hacemos más hospitales, no, o sea, realmente se resuelve de otra forma, pero como no conozco bien el problema, pues no voy a saberlo hacer. Entonces la invitación a que todas estas investigaciones lleguen al gobierno, realmente lleguen con los que están haciendo las políticas públicas. Oye, el las público que secretarías. participe en las conductas ciudadanas y diga, Sí. oye, este es un problema, Es un ¿no? problema Que de la queja salud. yo lo tengo en la casa con un familiar, etcétera, Sí. un vecino, conozco a alguien, Sí, ¿no? yo solamente O sea, tengo a mi abuelito así y está, ya no se puede parar, ¿no? Y es una persona muy activa, que corrí, entonces también dices que no puedo hacer nada. Y aparte vienen otras cosas, viene la depresión, yo lo Sí, veo en claro. él. Viene una depresión total de ya no puedo hacer nada y realmente es una persona, pues dentro de todo está joven, tiene 75 años, no es un adulto viejito y no puede ya moverse, no puede subir escaleras, no puede bajar tan fácil. Entonces los deprime, los pone de malas, les dispara a todos los demás problemas Claro, porque están enojados. Y eso a la están todos. familia pues, lo consume, ¿no? O sea, finalmente un enfermo no es mala onda, pero un Exactamente. enfermo, dicen por ahí los Enferma a médicos, los demás. enferma a los Sí. demás y se vuelve un tirano, ¿no? Sí, pero es que no vamos tan lejos a los 75, te comentaba hace rato, a los 40. Sí. A los 40 años, una mujer climatérica ya está sufriendo este problema de la Claro. osteoartritis. Pero decía el, Sí. el doctor a los 20, ¿qué me dijo? 23 años Hay ya tiene personas uno. que ya tienen Increíble. problemas Sí. articulares desde edades mucho más tempranas por otros factores de Claro, riesgo, claro. factores traumáticos, personas que tienen obesidades extremas, obesidades mórbidas por arriba de índices de masa corporal, que antes no los veíamos tan frecuentemente. Bueno, pero tenemos el porcentaje mayor de gente obesa en el mundo, me parece, ¿no? Sí. O sea, Estamos fluctuando entre el primero y el segundo Sí, sí, lugar en estamos como- adultos. con Estados Unidos El primero estamos y el Pero seguros, ¿sabes llevamos, por qué ¿no? nos fluctuamos entre primero y segundo? Porque los nuestros sí se mueren. Allá en Estados Unidos existe todo un programa para el manejo del paciente, para quitar factores de riesgos y aunque sea que tengan calidad de vida durante algunos años, pero que les duren un Pero la poquito más. tienen, Pero la tienen. y aquí no. Y aquí nosotros no tenemos una distribución en los sistemas de salud como ya los CDCs. Claro. Aquí no tenemos una capacidad de respuesta. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a implementar para dar una respuesta a una necesidad de salud que tiene la mayoría de la población? Exacto. Sí. Entonces, aquí quien le duele la rodilla dice, levanten la mano. Ahora yo voy a ir a la primer Sí, ya cuidado. nos somos conscientes. Ya vemos
los dos aquí. Sí. Sí, yo creo que sí voy a ir a la consulta, porque sí es cierto, ¿no? O sea, tenemos factores de riesgo y también tengo una prima muy joven, 23 años, que también ya tiene este problema. Entonces, son cosas que nosotros vemos como casos aislados, a veces lo vemos como casos aislados, ¿no? Nada más, y entonces lo estás viendo más cercano. Claro, empieza Más, ajá, exactamente. Y generarse más. viene, de alguna manera, lo que sí hay que aplaudir al gobierno es esta iniciativa de empezar a decir a la gente que se mira, que se cheque, porque sí, realmente la falta de ejercicio, o sea, nuestro modo de vida es también lo que ha disparado muchas O sea, es muy enfermedades. sedentario, ¿no? Sobre todo viviendo en Entonces, las ciudades donde no hay oportunidad, sí, con el donde no hay trabajo, tanto, etcétera, ¿no? Entonces sí, o sea, gastas 2 horas de ida y 2 horas de regreso de tu casa del trabajo, pues lo que menos quieres es llegar a hacer Sí, ejercicio. por Dios, O sea, llegas, eso comes, te llegas y a duermes, dormir, ¿no? Y exactamente. ponte así, ¿no? Bueno, es terrible. Exactamente. Entonces, realmente, toda esta calidad de vida, por eso decimos de que las políticas públicas tienen que ser de forma integral, o sea, porque tú puedes decir, bueno, si ya meto el programa preventivo para la osteoartritis, sí, pero aparte tu estilo de vida no te deja hacer todo lo que te piden que hagas, que quites factores de... Entonces, Pero ¿de entonces, qué vale la si pena? lo que nosotros hacemos es conjuntar en la política pública diferentes factores, obesidad, diabetes, hipertensión, dislipidemia, osteoartritis, entonces podríamos crear una política más integral que Ujú. resolviera muchas cosas a la vez y que entonces eso sí podríamos aplaudirle al gobierno, Sí. que sea más integral Sí, en sí. el desarrollo de políticas públicas. Claro, Sí. eso es correcto. Oiga, pues se nos acaba el tiempo en un minutito. ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegan pues, con esta investigación que se me hace, bueno, pues muy buena, ¿no? Que el problema de la osteoartritis de hecho el Estado no tiene conocimiento de que existe ese problema, esa problemática que está causando discapacidad. Y si nuestro trabajo fue en la jurisdicción sanitaria Iztapalapa, y ahí hicimos una investigación de campo donde nos dimos cuenta que existen, conforme fue pasando el año anterior, se incrementó el número de personas afectadas con ese padecimiento, pero nada más se identificó, no hay seguimiento de caso, solamente estas Claro. personas tienen osteoartritis y ahí se quedó, no hubo más. Mira, Margarita. por ejemplo, en la delegación de Iztapalapa se atendieron el año pasado 57,800 pacientes, de los cuales 3,200 fueron casos de osteoartritis. Ujú. Entonces, el IMSS te reporta que es la cuarta causa de consulta. O sea, y es la cuarta, no es la décima ni la undécima, ¿no? Es la cuarta. O sea, vamos bajando, vamos a llegar a un momento, a lo mejor que no seamos la primera, ¿no? Pero No, sé, ojalá es la no, cuarta. pero de formas es importante. Pero es que ¿no? nuestro trabajo de investigación es ese, recomendar al gobierno, al Estado, la creación de una política pública preventiva, además que integral, ¿no? ¿Para qué? Para que se atienda el problema de osteoartritis, que al 2050 va a ser grave, terriblemente grave. Sí, nos decían las cifras, claro. Sí. Doctor. Y pues bueno, aquí la parte importante es que nosotros debemos de tener el interés de la participación como individuos. Entonces, si tenemos un problema de salud, hay que acercarnos antes de que tengamos un problema serio con los médicos. Hay que privilegiar la parte preventiva de la salud, Así es. porque una vez que tenemos el problema, el tratamiento es extremadamente caro, ¿sí? Afortunadamente pertenecemos al Colegio de Ortopedia, tenemos una capacidad para resolutiva e impresionante. El paciente realmente con una prótesis de rodilla, de cadera, pues sí puede desarrollar algunas actividades de vida diaria y todo lo demás, pero va a tener un detrimento en su calidad de vida al final Claro. del día, va a tener un impacto en su economía, y esa es la parte que nosotros no quisiéramos ver en nuestras Y una comunidades. dependencia también, ¿no? Por Porque supuesto. no va a poder hacer sus cosas sin la ayuda de algún familiar o de... Claro, una pero otra ni el persona. enfermo ni los familiares. Claro. Ni los familiares. Claro. Laura, Entonces, ¿algo más? Pues yo solamente quiero que empecemos ya a ver estos pequeños focos rojos que se están convirtiendo cada vez más grandes conforme vamos acercando, conforme va avanzando. Y pues solamente recordar que también empieza por uno, como decía muy bien el doctor. Yo creo que también nosotros los que estamos ya empezándonos a informar, pues empezar a acercarnos a que sea preventivo esto, que sepamos que viene un grueso de la población bastante, valga la redundancia, bastante grueso. Vamos a ser muchísimos y no nos van a poder atender a todos. Y si nosotros empezamos a pensar en que el gobierno me atienda cuando esté grande, mejor hay que empezar a Prevenir. pensar Claro. de forma Prevenir. preventiva. Ujú. Y ya esperemos que el gobierno con este tipo de investigaciones siga haciendo sus políticas públicas integrales, que sean preventivas, y con esto pues
pues pueda mejorar este Claro. programa, ¿no? Con hacer conscientes también a los niños, Así ¿no? es, despertar conciencias, ¿no? Despertar conciencia. Oigan, pues muchas gracias por haber venido. Sin duda es una investigación muy interesante, ¿no? Muy bien llevada. Yo tuve esta oportunidad de leer la investigación, de verdad me gustó bastante, ¿no? Ojalá me invitan al examen. El 18. Ya las preguntas que iba a hacer ya las hicimos aquí, ya están preparados. No hay lío. Oigan, muchísimas gracias Diana, Margarita, al doctor Marco por haber venido el día de hoy. Yo soy Otto René Cáceres, soy el Mick Jagger de la ciencia política. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde los estudios Limón Canal Records bajo la tutela de Ulises Juárez. El teléfono 3093-4527. Si usted necesita hacer cualquier tipo de grabación de lo que sea fotográfica, necesita video, necesita grabar una banda, charanga, violines, lo que usted necesite, este es el mejor estudio en la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Nuestras redes sociales www.lace.mx. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente. Esto fue Enlace Social. Muchísimas gracias.